Hoy nos resulta imposible imaginar un panorama cinematográfico sin Spider-Man, porque es una parte tan integral de la cultura pop de los últimos años y generalmente olvidan que existió Spider-Man de 1969. Por ello, hoy te contaré cómo se desarrolló sus principales efectos visuales y especiales desde sus comienzos en el cine y TV. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún dato curioso de tu superhéroe favorito. La primera película de acción en vivo del personaje fue el corto no autorizado de Spider-Man por Donald F. Gillette, quien hizo carrera posteriormente como guionista de televisión y algunas novelizaciones. Dirigió una película del arácnido en 1969. Él mismo protagonizó su fanfilm de Spider-Man, que usaba una mezcla de trucos básicos como poner la cámara de lado y básicas animaciones en stop motion para contar su historia. Esta enfrentaba a Spidey con un villano original, el Dr. Lively. En esta primera película de Spider-Man veremos efectos especiales como un juguete colgándose y un juguete trepando. Estos sketches titulados Spidey Super Stories tenían un mínimo de acción y presentaban a Spider-Man persiguiendo a los culpables de pequeñas travesuras más que crímenes reales. El protagonista hablaba en burbujas de texto contrario al resto de los personajes. Spidey Super Stories precedió a Spider-Man de 1977 y hay quienes la consideran el debut real del personaje en live action. Para otros, en cambio, la primera aparición de Spider-Man vino con el live action de 1977, pues se trató de una verdadera película, dirigida por Zach Kemmer. La película tuvo estreno en salas de cine en varios territorios, pero en Estados Unidos se estrenó solo en televisión. Sirvió como un improvisado piloto para la serie The Amazing Spider-Man de 1978. En 1 hora y media se nos narra cómo el joven Peter Parker consigue sus poderes y se enfrenta a su primer enemigo, todo ello con un presupuesto de saldo y en una época que los efectos visuales por ordenador no es que fueran ciencia ficción, es que no pasaban por la cabeza de nadie. La cinta seguía a Peter Parker, protagonizado por Nicholas Hammond, con la historia de origen que todos conocemos, dotado de increíbles habilidades por la mordedura de una araña radioactiva. Parker tenía que detener a un minotista extorsionador quien amenazaba con provocar un suicidio en masa si no recibía varios millones de dólares. Así es, no había Green Goblin ni Doctor Octopus ni Misterio, el villano era un minotista que podía manipular a las masas a voluntad. Ya entramos en la parte buena de la peli, con Spidey vestido de superhéroe y dispuesto a enfrentarse al malo. Incluso ya ha inventado la telaraña. Aquí veremos a Spidey andando por las paredes, efecto que se consigue de 3 formas: con transparencias, colgando de cables a un doble o haciendo al actor andar a 4 patas por un decorado que simula ser una pared y girando la imagen 90 grados. El resultado siempre es brutal, si bien quizás lo mejor son las transparencias en los cuales Spider-Man pasa sobre las irregularidades de los edificios como si no existieran. Naturalmente, dadas las limitaciones técnicas de la época, los efectos visuales eran bastante básicos y por lo mismo la acción fue muy restringida. En 1978, el episodio Deadly Dash, dividido en 2 partes de la serie de televisión The Amazing Spider-Man, fue reeditado y estrenado por fuera de Estados Unidos en una película titulada Spider-Man Contraataca. Trepar y pegarse a las paredes, conseguido. Lanzar telarañas pegajosas de gran resistencia, conseguido. Cuando el presupuesto lo permite, sentido arácnido que avisa de los peligros, conseguido. Con efecto discotequero muy de los años 70. La fuerza proporcional de una araña, véanlo ustedes. La película fue estrenada teatralmente el 8 de mayo de 1978. El 22 de julio de 1978, Toei estrenó un spin-off teatral de la serie de televisión de Spider-Man TV en el Toei Cartoon Festival. La película fue dirigida por Koichi Takemoto, quien también dirigió 8 episodios de la serie. Una semana después del estreno de la película, un personaje presentado, Fuso Mamiya, interpretado por Noboru Nakaya, comenzó a aparecer en varios episodios de la serie. Como el resto de las series de Spider-Man y las anteriores entregas, la película estuvo disponible en la página web de Marvel en el 2009. Toei, compañía responsable por las series de efectos especiales Tokusatsu, comenzó a producir la serie Spider-Man en 1978 con todo y robots gigantes. En 1981, una película hecha para dar final a la serie televisiva luego del penúltimo episodio titulado The Chinese Web, usando el mismo método de la anterior entrega, se estrenó oficialmente Spider-Man, The Dragon Challenge en Europa, protagonizada por Nicholas Hammond como Spider-Man. Bueno, vamos por las escenas de acción. Es una película en Hong Kong y tiene que ver con muchas buenas coreografías de pelea, ¿verdad? Pues no las hay, creo que en total no hay más de 15 segundos de lucha en todo el film. Hay varios encuentros con esbirros iniciados en el Kung Fu, pero solo en un Spidey intercambia un par de patadas. En los otros el superhéroe se pone en una pose de ataque y los malos hacen lo propio y se miran con intensidad. Y Spider-Man lanza una red y que los atrapa. Un poco como los de Espadachín y el disparo de Indiana en busca del arca perdida. Posteriormente, los derechos del personaje fueron adquiridos en 1985 y pasaron en manos de varios estudios y compañías cinematográficas hasta llegar a Sony Pictures por $10 millones, que esto es más del 5% de los ingresos brutos de cualquier película y la mitad de los ingresos de productos de consumo.
En el año 2002 todavía no explosionaba la enorme popularidad de los superhéroes en el cine, aunque empezaban a ponerse las primeras piedras que nos traerían el tsunami audiovisual que sigue creciendo al día de hoy. La película fue dirigida por Sam Raimi, Tobey Maguire como Spider-Man y Willy Dafoe como el Duende Verde. Lo que entonces nos dejaba alucinados se revela ahora no solo como menos fluido, sino incluso como algo anticuado. Pero ya sabemos que eso sucede en el 90% de los casos en la que una película tiene un fuerte arraigo en el uso de los efectos especiales. En su día nos dejó a todos alucinados y satisfechos, incluso estuvo nominada a 2 categorías de los premios Oscar, mejores efectos especiales y mejor sonido. Una de las secuencias inolvidables es la del Duende Verde apareciendo en su aerodeslizador, que fue uno de los artilugios más celebrados de la película. Realmente el villano fue un bombazo, sobre todo si hablamos de su traje, que escamó a más de uno porque nada tenía que ver con el cómic y porque se notaba su textura de plástico. A su estreno en Estados Unidos, Spider-Man logró recuperar la inversión de 128 millones de euros en solo 3 días, compitiendo directamente con el episodio 2 de Star Wars de George Lucas y posibilitando una secuela. Los efectos visuales y especiales basaron el movimiento de Spider-Man en base a los cómics. Uno de los conceptos de esta película fue que la cámara podía moverse libremente en el mismo estilo que usa un paracaidista, donde las cámaras son libres para moverse delante y detrás del personaje, casi como si hubiera un compañero, y para darle más energía a la acción tuvieron que construir toda la ciudad de Nueva York con CGI. Tras el éxito de la película en el 2002, se estrenó en junio del 2004 su secuela Spider-Man 2, también dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. En este caso el villano fue el Dr. Octopus, interpretado por Alfred Molina. Fue un éxito total, ya que tras recuperar inversiones la película ganó un premio Oscar por mejores efectos visuales y estuvo nominada para mejor sonido y edición de sonido. La nominación al Oscar a los mejores efectos fue gracias en gran parte al diseño del personaje del Dr. Octopus, y hay que comprender la enorme dificultad que entrañaba llevarlo al cine, no solo por el hecho que el personaje camina sobre sus 4 brazos con relativa frecuencia, sino porque cada uno de ellos se mueve de forma independiente cuando su cuerpo está en reposo. Spider-Man 2 es una película que no se conforma con mostrarnos lugares cerrados como el laboratorio, sino también en exteriores, y no solo de noche, sino a plena luz del día, e incluso en secuencias tan complejas como la pelea que mantiene con Spidey sobre el tren. Claro está que en estas condiciones de iluminación los efectos son más patentes, como sucede también cuando interactúa con víctimas a las que agarra con sus brazos, pero el resultado es realmente asombroso. Curiosamente, la secuencia más grande de la película es la del tren, a pesar de que presentaba muchos problemas diferentes porque es un objeto en movimiento. Hicieron un CGI bastante intricado y elaborado, una ciudad que contiene muchas cuadras y que cada vagón se mueve de manera diferente. Para hacer volar a Spider-Man por la ciudad tuvieron que tener flexibilidad con el movimiento de la cámara y manteniéndola de modo que no llame la atención sobre sí misma. Es uno de los enormes desafíos de hacer creíble el personaje, lo que hizo que la secuencia de persecución de autos fuera única. La parte de Turquía donde Spider-Man pasa por el medio de un semirremolque tuvieron que animar un camión CGI dejando espacio suficiente para deslizar a Spider-Man a través de eso. Spider-Man 3 empezó a rodar en el 2006, fue la película del arácnido con mayor taquilla de esta trilogía, con 258 millones de dólares de inversión y 890 millones de dólares de ganancia, pero con mayor crítica negativa debido a la cantidad de personajes involucrados, el Hombre de Arena, Venom y el nuevo Duende Verde. Fabricaron una escena en miniatura para la escena de la grúa, para ahorrar tiempo y dinero en los gráficos por computadora. Tardaron casi 3 años en crear y completar las imágenes digitales del Hombre de Arena. Para ello estudiaron el movimiento de la arena en distintas situaciones y desarrollaron nuevas herramientas informáticas para controlar el movimiento de millones de granos de arena. Para la escena de Spider-Man contra el Hombre de Arena utilizaron 227.300 litros de agua. El agua es un gran desafío para los efectos visuales, especialmente a gran escala, así que el reto fue que lo integraran sin que se notasen los elementos de animación. La escena donde Peter se quita el simbionte y cae en Eddie Brock lo hicieron similar al cómic. El mayor desafío fue los efectos visuales del Hombre de Arena, no solo desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista artístico, combinando efectos de animación de arena volando con animación conducida por el personaje. Para los efectos especiales y visuales se contrataron más de 1000 personas con el mismo objetivo. Ha pasado el tiempo y no cabe duda de que el signo de los tiempos ha cambiado. Los efectos especiales han experimentado una evolución importante y además el 3D está en su apogeo. En el 2010 se anunció que se iba a reiniciar la franquicia con Mark Webb como director y Andrew Garfield como protagonista. La película fue llamada The Amazing Spider-Man, que fue un éxito en crítica y en taquilla. En cuanto a los efectos especiales, es mejor que sus antecesoras, ya que incorporaron novedades como la forma en que se mueve y lo disfrutables que son sus paseos en 3D. En la pelea que sostiene Peter Parker con el lagarto en la escuela, aquí ninguno de los dos actores interviene en la escena, pero en el enfrentamiento en las cloacas los actores intervinieron para lograr las tomas, aunque no en toda la secuencia. Tuvo una inversión de 230 millones de dólares y 757 millones de dólares de ingresos a nivel mundial.
En el 2014 la secuencia empieza con Spidey lanzándose en picado con la cámara atada al cuerpo como si se tratara de un paracaidista en caída libre, para luego colgarse de los edificios mostrando una flexibilidad inaudita. Realmente nunca antes habíamos podido volar así en el cine acompañando al superhéroe y no es la única vez que esto sucede en la película. En esta entrega veremos la armadura de Rhino compuesta por cientos de piezas de CGI, también veremos la evolución al CGI del nuevo Duende Verde. El diseño de los efectos visuales ligado a él han sido un gran reto de la película en la que las corrientes eléctricas deben mostrarse como si fueran parte integrante tanto de Max, el hombre que hay detrás de Electro, como la forma en que este proyecta su poder. Para desatar el caos eléctrico del villano tuvieron que estudiar imágenes de alta velocidad de relámpagos para ver las grietas eléctricas. Estudiaron también las bobinas Tesla, y los relámpagos lo compusieron de una docena de capas de elementos dependiendo de qué tipo de descarga se dispare y cómo ésta reacciona con el ambiente. Los diseñadores dieron mucha importancia a los ojos del traje de Spider-Man. Ahora son blancos y más grandes que en la última película. Están hechos de plásticos de alta tecnología con unos lentes reales a través de los que puede ver, basados en los cómics originales. En esta iteración, Peter Parker ha perfeccionado sus habilidades de balanceo, en unas pocas secuencias balanceándose por la ciudad y disfrutando de la adrenalina de saltar desde edificios altos y en caída libre. En esta entrega hicieron que la física se mantenga firme y creíble. El verdadero desafío fue poner las poses en movimiento, no solo uniendo una serie de ellas, sino asegurando que cada pose tenga un propósito. La animación muscular, las siluetas y los volúmenes lo animaron a condiciones de iluminación específicas para cada toma. El detalle de arrugas en su traje y el nuevo diseño del traje es mucho más holgado que en iteraciones anteriores. Tuvo una inversión de $255 millones y $708 millones de ingresos a nivel mundial. Sony Pictures empezó su propia carrera cinematográfica con el superhéroe, con muy buenos resultados al principio. The Amazing Spider-Man del 2012 iba a formar parte de una trilogía, pero la segunda cinta funcionó tan mal que se canceló el proyecto. Sony y Disney decidieron entonces estrechar lazos. Compartirían los derechos del personaje, siendo Sony la gran beneficiada, a cambio de incluir a Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. El trato permitía a Sony, además de ser distribuidora, tener control creativo en las películas del USM, donde Spider-Man sería el protagonista, mientras Disney también se convertiría en distribuidora. Con este nuevo planteamiento sobre la mesa, Tom Holland se hizo con el papel de Peter Parker y apareció por primera vez en Capitán América Civil War. En la película, Iron Man reclutó a Parker y pasó los últimos 6 meses como un luchador del crimen disfrazado local llamado Spider-Man, para unirse a su equipo de Vengadores para detener a Capitán América y su facción rebelde de Vengadores, quienes se oponen a los acuerdos de Sokovia al huir con el fugitivo Bucky. Al regresar a casa, Parker descubre algunos de los rasgos de Stark Tech que le dio Stark. Se desarrolló la película Spider-Man de regreso a casa con Tom Holland como Spider-Man, John Watts como director y estrenada el 7 de julio del 2017. La escena que tiene lugar en el ferry de Stay Island es sin lugar a duda una secuencia peligrosa que se puede apreciar la ventaja de los efectos y los sets prácticos. Al principio los productores pensaron que esta secuencia se haría realidad mediante el uso de los efectos digitales. Sin embargo, pensaron que deberían detener la parte delantera del ferry, elevarla y con mecanismos hidráulicos harían de forma práctica que el barco se partiera y así evitarse que el equipo de efectos visuales tuviera que trabajar con todo ese material. Para el traje del buitre tomaron referencias de propulsores y otras máquinas voladoras de un solo hombre. El resultado final fue un voluminoso exoesqueleto de aspecto pesado y poderoso. En el traje del buitre emplearon un tejido original de la Segunda Guerra Mundial. También hicieron un cuello de piel algo desgreñado para la chaqueta que recordara las plumas de un buitre de verdad. Crearon una versión real de una foto generada por computadora del actor Tom Holland, quien miró y se movió tan convincentemente que él, incluso los cineastas, pensaron que era real. Todo esto hizo que la animación de Spider-Man se sintiera más humana. Otro avance que veremos son los ojos de Spider-Man, ya que le dieron movimiento a sus ojos e incluso pueden hacerse más grandes, siendo capaces así de dotar de expresión a las emociones de Spider-Man, ya que en los cómics se le notaban sus expresiones mediante sus ojos. Para el avión militar moderno en su dispositivo de camuflaje, tomaron de referencia el sistema de camuflaje de tanques BAE Systems. Para ello cubrieron todo con cuadrados LED. La secuencia del monumento no fue filmada en el lugar real, para ello tuvieron que hacer una escena similar que al final les dio más control sobre la iluminación y las acrobacias. Fue filmado en posición vertical con Tom Holland apoyado en cables. Solo lo tenían ligeramente inclinado para hacer las acrobacias un poco más fáciles, pero no lo suficiente como para que se note. Con una inversión de $175 millones y $879 millones de ingresos a nivel mundial. En esta historia, Parker se une a Iron Man, al Doctor Strange y a los Guardianes de la Galaxia en la lucha contra Thanos en las ruinas de su planeta natal Titán. Sin embargo, Parker se encuentra entre los muchos héroes que perecen después de que Thanos chasquee los dedos con su guantelete del infinito completado, que borra la mitad de toda la vida en el universo. El traje CGI supuesto para Iron Man y Spider-Man a menudo requería una extensa integración de pintura. Además, para las escenas de acción se usaron personajes CGI. Después de morir en Avengers Infinity War, Spider-Man es resucitado y se une a los Vengadores y sus aliados en un enfrentamiento contra Thanos y su ejército en el estado de Nueva York.
Los portales son una simulación de efectos complejos. Cuando estos se abren, tienes a todo el mundo con escenas de CG, cráter, fuego, humo, atmósfera, brasas, polvo, cenizas flotando alrededor, todo producto del CG. También veremos a gran saco de boxeo con los dobles colgando por todas partes tratando de asegurarse de que Drax no se cayera. La película, ambientada después de los eventos de Avengers Endgame, muestra a Parker y a sus amigos que viajan a Europa en vacaciones de verano, donde Parker regresa a los superhéroes cuando se ve obligado a unirse con Nick Fury y Misterio para luchar contra los elementales. Trabajó en un total de 215 planos con un equipo de 160 a lo largo de las diferentes fases del proyecto y un tiempo total de 9 meses. Si bien en las anteriores trilogías los grandes y extravagantes movimientos de cámara seguían a Spider-Man a medida que pasaba por los edificios, en esta entrega los movimientos lo hicieron más realistas. Para ello diseñaron las tomas de modo que se hubiera podido grabar de verdad. Eso les llevó a tener que ir al centro de Nueva York para tomar referencias. Luego la secuencia va acompañada de tomas totalmente digitales en las que les vemos balancearse por los edificios que funciona tan bien por la mezcla entre efectos prácticos, fotografía y efectos digitales. Podemos ver a Spider-Man ejecutando toda clase de piruetas, lanzando telarañas y balanceándose entre decenas de peligros a cámara lenta. Misterio también da mucho juego con sus disparos y vuelos, y con algún momento más surrealista que es donde más brillan las secuencias de pelea. Este conjunto hace que Spider-Man Lejos de Casa sea una película mucho más dinámica y espectacular que su predecesora, con una inversión de $175 millones y $1.031 millones de ingresos a nivel mundial. Así que estuvo muy interesante, ¿cierto? Si te gustó tanto como a mí, deja tu hermoso like. Cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de Spider-Man? Y para que no te pierdas ningún nuevo dato curioso, suscríbete al canal y activa la campanita. Te recomiendo el siguiente video para que aprendas más curiosidades. Nos vemos en el siguiente y que la diversión continúe.